Querido alumnado, en esta tercera sesión vamos a ver cómo el entorno natural, social, cultural y artístico se posiciona como recurso didáctico, así como comprender el desarrollo de la educación patrimonial en la escuela. El espacio es un lugar en el que se aprende y sobre el que se aprende. Por tanto, el entorno se posiciona como un recurso educativo ineludible dentro de la etapa de educación primaria, debido a que supone la base para la observación directa y el aprendizaje por descubrimiento. Además, supone un elemento motivador, pues pone a los alumnos en contacto con esa realidad cercana y que les interesa. De manera específica, en ciencias sociales no solo permite la observación, sino también el estudio de esos fenómenos sociales, geográficos, históricos, económicos, que sirven de base para la elaboración y asimilación de conceptos, procedimientos y actitudes por parte del alumnado. Recursos propios del entorno podemos encontrar muchos. A continuación vamos a especificar algunos ejemplos. Dentro del entorno natural podemos encontrar el paisaje, el relieve, la orografía, los recursos propios del territorio natural. En el entorno social encontraremos los recursos que nos ofrece la ciudad, como la biblioteca, el mercado, así como también podremos estudiar la población, el barrio, el pueblo, las calles, las plazas, las casas tanto históricas como convencionales, y dentro de estas pues las personas que habitan, los objetos, los espacios. Dentro del entorno cultural, artístico y patrimonial se podrán trabajar no solo los elementos patrimoniales que podemos encontrar en la ciudad, en la calle, a través de las esculturas que haya y pequeños monumentos que haya en plazas, monumentos a personajes específicos, nombre de calles, de elementos de personajes relevantes, sino también podremos acudir a visitar el patrimonio dentro de los espacios museísticos, galerías de arte, yacimientos arqueológicos, etc. Pero ¿cómo se integrarán todos estos elementos del entorno como recurso en el aula? Para poder trabajar cada uno de ellos se deberían diseñar a través de las actividades complementarias. Como vimos en el tema anterior, todas aquellas actividades que utilicen espacios y recursos diferentes a las actividades ordinarias del aula se considerarán actividades complementarias. Deberán estar incluidas dentro de la programación docente y a su vez deberán de ser evaluables y por tanto perfectamente planificadas. Debido a esto, el entorno no solo se puede posicionar como recurso didáctico, sino que también pueden desarrollarse actividades que permitan la participación en actividades ciudadanas relevantes, que permitan a los niños comprender su medio y aumenten la sensación de pertenencia a un grupo social, su socialización y no solo socialización, sino también la participación en pro de esta. Pero ¿cómo se comprende el patrimonio? ¿Qué entendemos por patrimonio? Según Estepa, es el legado de una sociedad que nos permite comprender la historia, nos aporta información sobre los hechos sociales e históricos que han ocurrido a lo largo de la temporalidad y la espacialidad de una región o territorio. A este concepto, Martín y Cuenca añaden que el patrimonio debe poseer una concepción holística e integradora, y englobando todas las tipologías patrimoniales, a su vez con una perspectiva simbólico e identitaria, debido principalmente a que el patrimonio se posiciona como un referente para esa asunción del sentido de identidad y de pertenencia a una determinada cultura o colectivo social. También el patrimonio constituye una importante fuente de saber histórico, ya que a través de él se puede conocer directamente algunos objetos que formaban parte del pasado. También supone un recurso educativo de ineludible potencia motivadora y educadora, pues permite el conocimiento integral de las diferentes culturas del pasado y del presente. No obstante, el patrimonio también presenta algunos obstáculos que es necesario salvar. Tradicionalmente se ha considerado el concepto de patrimonio como una visión academicista y disciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Siempre se ha asociado el patrimonio dentro de la escuela con criterios históricos y artísticos y con visiones excepcionales y monumentalistas. El patrimonio nos ha aportado información que el alumno ha estudiado, pero no hemos participado de él ni desarrollado ningún tipo de compromiso. Siempre ha tenido una finalidad crítica para la conservación, pero no se han propuesto actividades de compromiso y participación social. También el maestro, en la mayoría de los casos, presenta una escasa formación en el campo del patrimonio.
La mayoría de las veces este tema queda relegado a un tema transversal en el campo de los contenidos más actitudinales. Ahora veremos qué dice el currículo y podremos comprender estos obstáculos que es necesario salvar. Y también se produce una falta de integración en los programas educativos, en las programaciones docentes o en las unidades didácticas. Pero si tenemos en cuenta esta concepción actual de patrimonio, la educación patrimonial se percibe como una disciplina que trata de comprender cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la cual la ciudadanía, no solo en el ámbito formal en la escuela, sino también en los espacios educativos no formales como en los museos e informales, conoce, comprende, valora y preserva los elementos patrimoniales, así como el proceso de enseñanza-aprendizaje que con este se produce. La educación patrimonial trata de aproximarnos a ese conocimiento del patrimonio y de las relaciones que podemos producir a través de este, que podemos desarrollar. Pero como hemos hecho alusión antes, vamos a ver qué dice el currículo, qué dice el Real Decreto 126/2014. Dentro de los objetivos de etapa, si nos centramos en este que indica que es necesario, el alumnado debe conocer, comprender, respetar las diferentes culturas y las diferencias entre personas e igualdades, podremos comprender que lleva de manera implícita el conocimiento y valoración del patrimonio cultural local y global con el fin de construir pues, una identidad y alteridad, de desarrollar una convivencia y una ciudadanía democrática y pacífica. En las indicaciones del área de ciencias sociales también se comprende esa curiosidad que debe desarrollar el alumno por conocer las formas de vida humanas del pasado, donde el patrimonio forma un papel relevante. Como se ve a continuación dentro de esas mismas indicaciones, se presenta la capacidad para valorar, respetar el patrimonio natural, artístico, cultural y asumir responsabilidades que suponen su conservación y mejora. Dentro del decreto de currículo encontramos como contenido nuestro patrimonio histórico y cultural, así como un criterio de evaluación y un estándar de aprendizaje que se desarrolla en pro de este. En las orientaciones metodológicas también podemos encontrar dentro de estas relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado, aprovechando los recursos del entorno. Esos recursos propios del entorno, como es el patrimonio que desempeña un papel relevante. A nivel transversal, a lo largo de todas las áreas y de toda la etapa de educación primaria, también se podrá trabajar el patrimonio dentro de la competencia clave conciencia y expresiones culturales, no solo para conocer la herencia cultural y la herencia patrimonial, sino también para ser capaz de aplicar y saber desarrollar actividades en pro de una educación patrimonial y para desarrollar también actitudes de respeto, valoración e interés por estos elementos. Por tanto, si desarrollamos esas capacidades y competencias, la educación patrimonial podrá propiciar en el alumnado esa participación y creación de una ciudadanía crítica. Esta visión de la educación patrimonial permite desarrollar en el aula un modelo alternativo, una nueva concepción educativa, donde se produzca una visión más compleja y crítica de esa realidad patrimonial y de la sociedad en la que se vive, y también poder contribuir a esa participación responsable en la sociedad. Pero no se puede comprender el desarrollo de la educación patrimonial en el contexto reglado sin esa colaboración del entorno educativo no formal, estableciéndose una relación óptima entre la escuela, en este caso el contexto educativo formal, y el patrimonio en sí mismo, independientemente de su tipología y espacio en el que se encuentre. Esa relación entre ambos contextos de aprendizaje, formal y no formal, supone un factor influyente en la educación a partir del patrimonio y el contexto. Si queremos desarrollar esta visión, debemos de romper esa separación contexto formal y no formal, desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales a partir del espacio educativo no formal, utilizando los recursos humanos, materiales, patrimoniales y espaciales, así como el metodológico e investigativo que este contexto presenta y que tan rico y tan complementario supone para el aula y para la escuela. Un modelo exitoso para desarrollar esta concepción de educación patrimonial sería el modelo integral. Este permite garantizar dentro de la educación reglada, dentro del aula de ciencias sociales, un modelo con el patrimonio que garantice esa comprensión integral de los ámbitos educativos.
Fontal propone este modelo con el objetivo de diseñar propuestas didácticas específicas teniendo en cuenta no solo el contexto, es decir, las características propias del centro y del alumnado, sino también, y el nivel educativo y sus necesidades, sino también el área o temática sobre el que se pretende aprender, la metodología de enseñanza-aprendizaje, basada principalmente en un proceso de construcción del conocimiento a través de la investigación, valiéndonos por el método científico, y del contexto de actuación, es decir, a través del cual se accede al bien patrimonial, ya sea el museo, el espacio museístico, un centro de interpretación, un yacimiento arqueológico, una cordillera, un espacio natural, etc. Por tanto, a modo de conclusión, podemos considerar que una eficaz didáctica del patrimonio o una educación patrimonial ayudaría a facilitar la comprensión de las sociedades pasadas y presentes de forma que los elementos patrimoniales se definan como testigos y fuentes desde las que partir para ligar el conocimiento del pasado y a través de él la comprensión del presente y el origen de los posicionamientos futuros vinculados con nuestras raíces culturales y tradiciones. Esto es todo y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo.